Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Ale y como se los prometí en el video pasado, aquí les traigo la parte 2 de estas hermosas esferas para decorar su arbolito de Navidad. Si esta es la primera vez que me estás viendo, te sugiero ir a ver la primera parte de estas ideas haciendo clic en el rectangulito que está apareciendo en esta esquina. Ya verás que combinadas con las ideas de hoy, tu arbolito va a lucir más cute que nunca. Así que para la primera idea, vamos a hacer estos lindos arbolitos de foamy. Para hacerlos, corta 6 tiras de foamy de color verde y una de color café, de 5 a 10 centímetros aproximadamente por 1 centímetro de ancho. Entonces, toma una de tus tiras, coloca un poquito de silicón en la esquina y comienza a enrollar. Si quieres puedes poner otro poquito de silicón a medida que vayas enrollando para asegurar el rollo y que no se desenrolle. La medida del largo de tus tiras dependerá del ancho que quieras hacer tus rollitos. Es decir, entre más largos los cortes, más anchos y grandes van a ser. Enrolla cada tira de foamy que cortaste y cuando tengas todos los rollitos, únelos entre ellos de esta forma. 3 van a ir en la parte de abajo, luego 2 por encima y 1 en la punta. Después con una brochita, ponle un poquito de pegamento blanco por encima del arbolito y ponle diamantina verde. Sacude el exceso. Después pega el rollito café en el centro de la parte de abajo. Corta una estrella en foamy, puede ser diamantado o normal, y pégalo en la punta del árbol. Para finalizar, usa un hilo listón para hacer el asa con la que se va a colgar al árbol de Navidad. Solo corta un poquito de hilo y pégalo con silicón en la parte de atrás. Y mira qué bonito se ve. Otra forma en la que puedes decorar estos lindos arbolitos es con mini pompones, así como hice yo. Aunque ya sabes que puedes usar los materiales que quieras y que tengas a la mano como lentejuelas, chaquiras, piedritas de colores, todo lo que tú quieras. Y mira qué bonito se ve así también. Ahora vamos a hacer la esfera número 2. Para ella vamos a usar hojas de colores. Yo usé hojas decoradas y hojas de un tono similar al papel decorado. Corta 6 círculos de 5 centímetros de diámetro del papel decorado y 6 del papel sólido. Luego dobla cada uno por la mitad. Y si es que no tienes papel decorado, puedes usar papel de diferentes colores o incluso puedes decorar el papel con plumones. Una vez los tengas, toma uno de los ahora semicírculos y pega otro por encima, pero que sea de distinto color o diseño para que no nos queden los mismos colores juntos. Luego vuelve y pega otro semicírculo del mismo color que el primero que usaste, en mi caso sería de papel decorado, y pégalo por encima. Sigue pegándolos un color sólido, uno con diseño o dependiendo los colores que estés usando, hasta que termines de unir todos. Cuando termines te va a quedar de esta forma, pero antes de cerrarlo vamos a añadir el listón con el que se va a colgar al arbolito. Para esto consigue un par de piedritas medianas de las que sean, pues las necesitarás para que el hilo no se salga. Entonces inserta tu primera piedrita en el hilo y en la punta haz varios nudos hasta que veas que la piedrita no se sale. Luego atórala en ese nudo y después mide como cuánto hilo vas a necesitar para hacer el asa y córtalo. Introduce la otra piedrita y llévala hasta donde comienza la esfera. Ahí haz de nuevo varios nudos para asegurar que la piedrita no se salga o se mueva hacia arriba. Una vez fijes la piedrita, toma el hilo restante y amárralo donde hiciste los últimos nudos para que no se salga la piedra. Con esto haremos el asa por donde se colgará al árbol. Una vez lo termines,
Colócalo en el centro de la esfera para que al momento de cerrarla el hilo quede dentro de ella. Ahora sí, une con pegamento en barra ambos lados y séllala. Mira qué bonita se ve, y lo mejor es que las puedes hacer de los colores y tamaños que quieras. Para el tercer adorno vamos a hacer estos lindos cuadritos. Yo voy a usar estas imágenes para los cuadros, pero desde luego también puedes usar fotos o incluso dibujar tus propias imágenes. Primero que nada vamos a colocar los palitos de paleta alrededor de la imagen y si hace falta cortarlos, solo marca con un lápiz donde tienes que cortar y corta con unas tijeras. Una vez los hayas cortado, píntalos del color que quieras. Yo usé pintura dorada y ya que se habían secado les puse este glitter líquido para que brillara. Y aunque en la cámara no se distingue muy bien, en persona sí puedes ver el brillo que le da el glitter que usé. Así que si puedes encontrar algo parecido o algo como esto, te recomendaría usarlo, pues va a realzar muchísimo el cuadro. Ya que estén secos los palitos, pégalos en las orillas de la imagen. Recuerda que la vez pasada te dije que el pegamento blanco se lleva mucho mejor con los palitos de paleta, así que si puedes, mejor usa pegamento blanco en lugar de silicón. Después decora tu cuadro. Yo para hacerlo corté un par de hojitas en foamy verde diamantado y 3 circulitos en foamy rojo que pegué en el centro. Por último, pega el hilo por donde se va a colgar al árbol. ¡Y listo! ¿Verdad que son sumamente fáciles de hacer? Otra forma de hacer el cuadrito es no cortando las puntas de los palitos de paleta, simplemente pintarlos del color que quieras y pegarlos en la orilla de la imagen. Después de eso, decora el cuadro de la forma que tú quieras. A este cuadro decidí pegarle de nuevo las hojitas típicas navideñas, pero también quise dibujarle unos copos de nieve con un plumón de pintura acrílica blanca. Cuando termines, tu cuadro estará listo para que lo cuelgues en tu arbolito. Para la última esfera vamos a hacer un bastón de caramelo, pero hecho de círculos de foamy. Así que cortas 5 círculos de foamy diamantado o normal rojo y 5 círculos blancos. Para marcarlos usa cualquier cosa circular que tengas a la mano o usa un compás para que todos sean del mismo tamaño. Entonces comienza a unir los círculos. Te recomiendo primero acomodarlos para que tengas una mejor idea de cómo pegarlos dándole la forma del bastón y ya que tengas la forma deseada, únelos entre sí de esta forma. Cuando termines, pega en la parte de atrás el hilo para colgarlo. Y luego haz un pequeño moño con listón delgadito y pégalo en el bastón. ¿A poco no está bien bonita esta idea? Y no me negarás que esta fue la más fácil de todas. Así que ya no lo dudes más, busca los materiales que necesitas y pon manos a la obra. Pero antes de que te vayas a hacerlo, escríbeme en los comentarios cuál de estas esferas fue tu preferida, una de este video o una de las que les compartí en mi video anterior. Y tampoco te vayas sin por favor regalarme una manita arriba y compartir estas ideas con tus amigos y conocidos. Acuérdate que me ayudas muchísimo haciéndolo. Y si te animas a hacer alguna de estas esferas o cualquier otra de las ideas que les he compartido, por favor envíame una foto de tu manualidad a cualquiera de mis redes sociales que están apareciendo aquí abajito para compartirla en mi siguiente video. Así como hizo Brenda Liliana Patiño Galván, que me envió la foto de su hermoso gatito que hizo para este Halloween, basándose en uno de mis videos que hice el año pasado, y que sinceramente te súper recomiendo que lo vayas a ver, aunque ya se haya terminado Halloween. Para que no te lo pierdas para el próximo año, solamente haz clic en este rectangulito que está apareciendo en esta esquina para ir a verlo. Brenda, 1.000.000 de gracias por enviarme la foto de tu manualidad, te quedó súper bonita, espero que te sigas animando a recrear más ideas de las que les comparto.
Te mando un fuerte abrazo. Y a todos ustedes también les mando un montón de besos y de abrazos llenos de muchísimo amor. Los amo demasiado, ya saben que son súper importantes para mí. Por esa razón es que los voy a estar esperando aquí en mi próximo video. ¡Chao!